Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Nosotros. Un abrazo, muchas gracias a Luis Majul. Bueno, la novedad del día es que en las últimas horas la República de Chile acaba de anunciar que va a comenzar la semana que viene el plan gradual de vacunación para su población en acuerdo con la vacuna de Pfizer, que además va a ser suministrada en forma gratuita para todos los chilenos, por supuesto, en el marco de atender primero a la población de riesgo. Ya se había confirmado primero en la lista México, que se anotó también en el acuerdo con Pfizer, y un camino similar se espera en países como Uruguay. Ya hay algunos acuerdos con estados en Brasil, incluso tal vez también Paraguay, además de los acuerdos que ha celebrado Pfizer con Estados Unidos, claramente, y con varios países europeos. Bueno, claro, todos acuerdan con Pfizer, y la Argentina aparentemente depende ahora de una desconocida vacuna rusa y de un acuerdo con el Kremlin. Claro, uno podría decir: dime con quién andas en política exterior y te diré qué vacuna tendrás. Hay, por supuesto, un terremoto político en la Argentina, incluso dentro del gobierno, por este equívoco, este enfrentamiento, en definitiva, del ministro Ginés González García con la compañía Pfizer. Hay allí, decenas de rumores, algunos muy feos, por supuesto, que son inevitables en este tipo de controversias, pero en principio lo que sí se sabe es que Pfizer pidió que exista una ley de inmunidad, es decir, dado que los estados le están pidiendo a los laboratorios que desarrollen las vacunas en tiempo récord, sin el tiempo que históricamente demanda la prueba de una vacuna, que a veces son 3 años, 5 años, como son los estados los que están exigiendo la emergencia, y además se están aprobando justamente estas vacunas en el marco de la emergencia del COVID, y los laboratorios dicen: después no vengan a hacernos juicios por los efectos adversos. E incluso, en principio, se sabe que se habría requerido que en todo caso, si hubiera una controversia legal, como es de práctica habitual en todo el mundo y como pasa también con los negocios financieros, una controversia se dirima en los tribunales internacionales, en los tribunales de Nueva York. Y eso aparentemente no lo aceptó la Argentina. Por supuesto, también hay muchas versiones. Hoy vamos a tratar toda la información con Beto Valdés, con Cecilia Bufflet, el rol que eventualmente pudo haber tenido la vicepresidenta Cristina Kirchner en, de alguna manera favorecer más el acuerdo con Rusia. Recordemos, la vieja y nunca bien ponderada relación entre Moscú, La Habana, la relación de Cristina obviamente con Cuba. Y también es cierto que el ministro Ginés González García tiene también una larga historia de enfrentamiento con los laboratorios, sobre todo con los laboratorios internacionales, por la cuestión de las patentes y por la famosa ley de genéricos. Así que ahí hay de todo, pero como siempre en este programa nos gusta mirar para adelante, como dicen los chicos, aparentemente la vacuna rusa es lo que hay y es lo que vamos a tener eventualmente disponible. Ustedes saben que hay una misión del gobierno argentino liderada por la viceministra de Salud, Carla Bisiotti, que están en Moscú. Y todo indica, incluso creo que hoy se anunció que Aerolíneas Argentinas estaría disponiendo de flota de aviones para traer las vacunas o los primeros lotes de la vacuna rusa antes de fin de año. Pero claro, ahora lo que hay que mirar y donde me parece que hay que concentrarse es en este organismo del que todo el mundo habla y nadie conoce mucho porque son temas medio técnicos, que es el ANMAT, es decir, el organismo que autoriza finalmente que los medicamentos, las vacunas, lo que se vende en la Argentina está debidamente probado, está debidamente
autorizado. La ANMAT viene a ser una especie de Corte Suprema de la salud en la Argentina. O esto es lo que debería ser. Y entonces, claro, aparecen ahora decenas de interrogantes muy importantes para la vida cotidiana y para saber, en definitiva, si hay que aplicarse la vacuna, si no, qué riesgos tiene. De todo esto vamos a hablar hoy con Conrado Stoll. Hemos elegido a uno de los médicos más creíbles, más equilibrados, que mejor, de alguna manera, ha explicado las dificultades que obviamente el sistema de salud de la Argentina tenía para enfrentar el coronavirus. No se equivocó cuando habló tanto de los testeos. Y bueno, vamos a hablar con él sobre todo esto, es decir, ¿quién es la ANMAT? Yo he escuchado, por ejemplo, muchos médicos, que además me resultan de enorme credibilidad, que me dicen la ANMAT es palabra santa. Si la ANMAT autoriza la vacuna, quédate tranquilo que de ninguna manera la ANMAT va a autorizar algo que no esté avalado a nivel internacional. Bueno, ¿será efectivamente así? ¿Es un organismo técnico o es un organismo político? Porque las autoridades de la ANMAT las pone el Ministerio de Salud. ¿Saben quién era titular de la ANMAT hace no mucho tiempo en la Argentina? El ministro Goyán, quien hoy es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, entiendo que con el doctor Kreplak, que es también el viceministro, que bueno, tuvieron una participación, digamos, bastante controvertida alrededor de lo que fue la administración de la pandemia en la Argentina. Así que bueno, estas son las preguntas que existen, ¿no? Al mismo tiempo, otra cosa que le vamos a preguntar al doctor Stoll: ¿una vacuna te puede matar? ¿Te puede dejar paralítico? Es decir, ¿cuánto mal puede hacer una vacuna? Ahí también hay una controversia, porque hasta donde uno conoce, bueno, la vacuna tal vez no te sirve para generarte los anticuerpos y en definitiva no funciona. Pero no es que la vacuna te vaya a hacer algo mal, los antivacunas dicen otras cosas. Y bueno, esto es un poco, al mismo tiempo la vacuna rusa es una combinación de dos vacunas que se han estado probando. Todo esto lo vamos a preguntar porque en definitiva es lo que se nos viene, es la decisión que obviamente va a haber que tomar. Y la pregunta que nos formulamos: ¿el Estado argentino, el Estado trucho argentino, está en condiciones de asegurar una vacunación como la que se necesita en esta emergencia? Argentina fue ejemplo de salud pública cuando nosotros éramos chicos. Las vacunaciones en Argentina estaban, pero a niveles de eficiencia enormemente elevada respecto de los países vecinos. Hoy todos se acuerdan con Pfizer y nosotros estamos esperando el acuerdo con el Kremlin. Bueno, mientras tanto, obviamente la incertidumbre política, la incertidumbre económica, los temas de los que hablamos todas las semanas, se agrega ahora esta incertidumbre por la tragedia sanitaria, porque además hoy Argentina está con los indicadores muy, muy malos en términos de contagios, de fallecimientos. Ahora aparece esta incertidumbre respecto de si efectivamente vamos a estar en condiciones de vacunar a la población. Obviamente el clima económico sigue muy golpeado. Los datos que se conocieron hoy de actividad económica en el tercer trimestre confirman que la economía no es fácil que se levante. En 15 días se termina el ATP y hay empresas que no saben muy bien cómo van a hacer para pagar los sueldos. Y naturalmente, al haberse repuesto el debate en la Argentina sobre la Constitución, la vigencia de la independencia del Poder Judicial, la vigencia de la República, una vez más, los sectores que se identifican con Cristina han blanqueado la intención de una reforma constitucional que, por supuesto, cuestione las garantías tradicionales de la Constitución argentina del siglo XIX, que fueron, por supuesto, refrendadas en 1994. Todo eso va a paralizar la economía hasta que no se sepa quién gana las elecciones el año que viene y hasta dónde puede crecer el poder parlamentario de los sectores que quieren modificar la Constitución y el régimen republicano.
y es difícil que las inversiones reaparezcan. Así que es un escenario de mucha inquietud, de mucha incertidumbre. Lo único que alivia son las noticias internacionales. Hoy la Reserva Federal en Estados Unidos ratificó que va a haber muchos dólares, que va a haber emisión monetaria. Eso significa tasas de interés bajas en el mundo, altos precios de materia prima, flujo de dólares disponibles para los países emergentes. Por supuesto, Argentina no lo aprovecha, pero eso podría ser el único escenario que en alguna medida parece favorable en este fin de año, donde a la incertidumbre política y económica se agrega ahora, bueno, una especie de agujero negro en materia sanitaria por esta bendita cuestión de las vacunas. Empezamos el programa, tenemos un montón de información y tenemos una charla con el doctor Stoll imperdible en un ratito. Le doy la